Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos con un par de noticias. Antes os recuerdo también que tenéis el link de referido de Binance para abriros una cuenta con un 10% de descuento con un 20% de descuento en comisiones para el que opere con esa cuenta en el mercado spot. Y os comento un poco cómo está el mercado. Las altcoins están bastante mal en general. Bastante mal en general. ¿Por qué? Pues porque ha habido un movimiento brusco ayer a la noche en el Bitcoin. Y aunque el Bitcoin ya ha recuperado, las altcoins no han sido capaces de recuperar de ese movimiento brusco. Les ha entrado como miedo con ese movimiento. Y aunque el Bitcoin ya está otra vez más o menos al cierre de ayer, de hecho pues casi está en positivo, las altcoins se han quedado muy atrás. Miramos el gráfico en una hora para verlo, luego también lo vamos a ir analizando más en detalle, pero fijaros esta caída que tuvo en estas 3 horas ha sido lo que ha provocado la caída de las altcoins contra el Bitcoin. Y entonces, aunque luego el Bitcoin se haya recuperado, las altcoins no han seguido este mismo camino. Este latigazo brusco ha dejado bastante tocadas a muchas altcoins. Esperemos que se estabilice el Bitcoin en esta zona y las altcoins vuelvan a recuperar confianza, pero ya sabemos que lo primero que se pierde confianza en el mercado de las criptomonedas cuando el mercado se vuelve un poco inestable, siempre son las altcoins. Son las primeras perjudicadas, así que por eso decíamos ayer, ya toca empezar a ir disminuyendo posiciones en las altcoins. Ayer habría que haber salido de un 1% de esa parte de altcoins o quizás un 1,5%. Hoy, como están bajando, pues a menos que tengas justo alguna de las que sube, pues vas a tener que esperar un poquito igual para salir de otro 1%, pero en cuanto tengas oportunidad en alguna de la cartera de salir de otro 1% de las altcoins o otro 1,5% de las altcoins, pues mejor salir también hoy, poco a poco. Mañana igual vuelven a tener un buen día, pues otra vez para salir un poco de las altcoins y así los próximos días ir retomando la posición del Bitcoin casi al 100%, ¿vale? Porque ya veis que es lo más estable. Al final, cuando el mercado se convierte en volátil, las altcoins se caen y el Bitcoin, pues es lo que aguanta, ¿no? Normalmente. De hecho, si veis los gráficos de la mayoría de las altcoins, cuando hay algún movimiento bajista, se desploman tremendamente, mientras que el Bitcoin baja niveles normales, ¿no? Bien, vamos con las noticias. Una, bueno, no es relativamente importante en principio. La noticia es esta. Dice que Twitter suspende varias cuentas de criptoinfluencer. Yo lo digo más que nada por si acaso os encontráis un día que mi cuenta está suspendida, pues no es que me haya ido yo, es que puede ser que me la hayan suspendido, como le ha pasado a muchas personas hoy relacionadas con criptomonedas. Por lo visto, pues parece ser que ha sido algún fallo, todavía no todas están devueltas, pero hay algunas cuantas que ya han devuelto y les han mandado algún mensaje diciendo que había sido un error y tal y cual. Pero bueno, en principio el CEO, bueno, el director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, está muy a favor de las criptomonedas, así que no creo que haya sido una medida de sanción porque sean usuarios que mencionen las criptomonedas, sino que más bien por lo que he querido entender de lo que pone aquí respecto a la cuenta de Willy Woo, que es una de las que fue suspendida, le mandaron aquí un mensaje que decía: tenemos sistemas que encuentran y eliminan múltiples cuentas de spam automatizadas de forma masiva y la suya fue marcada por error. Tenga en cuenta que sus seguidores y los siguientes números pueden tardar aproximadamente una hora en volver a la normalidad. Es decir, como hay gente que está intentando engañar a otra gente haciéndose pasar por estas personas más conocidas, pues por ejemplo como ocurre con el canal de YouTube, que ya os he comentado muchas veces que pues he encontrado como ya, pues no sé si 25 cuentas o así de YouTube que intentan replicar a la del canal para intentar engañar a la gente y se ve que Twitter pues tiene alguna inteligencia artificial que detecta esas cuentas repetidas y en el intento de quitar esas cuentas de spam o esas cuentas de duplicado de identidad, pues por lo visto han borrado también la auténtica en algunos casos, ¿no? Entonces tendrán que volverlas a activar seguramente, pero bueno, que sepáis que puede ocurrir
algo de eso en el futuro y no os asustéis porque pues sería cuestión de este asunto, ¿no? Del tema de spam sobre todo, ¿no? Entiendo yo que es por eso, vamos. De todas formas, ya sabéis que tenéis ahí en la descripción mi canal de Discord, que ahí sí que no creo que me vayan a quitar el canal. Y me podéis contactar por esas vías. Hay gente que a veces me quiere contactar y me manda mensajes como para que yo le conteste por email o no sé qué. Yo no voy a contestar a emails ni nada. Si alguien me quiere contactar, tiene Twitter y tiene Discord. Y suelo poner ahí normalmente, últimamente no he puesto mucho, pero suelo poner en el primer mensaje del vídeo cómo se puede contactar conmigo por Discord, ¿vale? Y el link de Twitter está ahí también en la descripción. Yo, los que me pongáis, quiero contactar, ¿cómo puedo escribirte por mail? Yo por mail no os voy a escribir. O sea, me escribís por Discord o por Twitter, si no, pues no hay forma de contactarme, ¿vale? Porque es que si no, al final, si la gente va poniendo los mails por ahí como para que yo le contacte, va a llegar un listo de estos que se andan intentando hacer pasar por mí y le va a intentar engañar. O sea que no se os ocurra poner el email por ahí en público, ¿vale? Porque es peligroso. Bien, esta era una noticia simplemente para que sepáis lo que ha pasado, ¿no? Y esta es más importante. JP Morgan lanza una cesta de exposición a criptomonedas. En la cesta no hay criptomonedas, pero hay empresas que están influenciadas por lo que hagan las criptomonedas, como MicroStrategy o Square, por ejemplo, ¿no? El gigante de servicios financieros ha presentado un prospecto ante la SEC para lanzar un instrumento, para lanzar un instrumento de deuda vinculado a 11 empresas centradas en criptomonedas. JP Morgan Chase ha diseñado un nuevo instrumento de deuda que ofrece a los inversores una exposición directa a una cesta de empresas centradas en criptomonedas, según una nueva presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, o la SEC, por sus siglas en inglés. La cesta de exposición de criptomonedas de JP Morgan se describe como una cesta ponderada de forma desigual que consiste en 11 acciones de referencia de empresas que cotizan en Estados Unidos que operan negocios directa o indirectamente relacionados con criptomonedas. El instrumento asigna un 20% a MicroStrategy, un 18% a Square, un 15% a Riot Blockchain. Nvidia y PayPal representan el 15%, Advanced Micro Device, Taiwan Semiconductor Company, International Exchange, CM Group, Overstock y Silvergate también forman parte de la cesta, con menos porcentaje, ¿vale? Esas son las empresas que están relacionadas de alguna manera con las criptomonedas que van a formar parte de esa cesta. El documento dice: las ponderaciones de las acciones de referencia se determinaron basándose en parte en la exposición a Bitcoin, la correlación con Bitcoin y la liquidez. Ya veis que la que más ponderación tiene es MicroStrategy porque es la que está más relacionada con el Bitcoin. Lo hemos dicho muchas veces aquí, que si alguien quiere exponerse a Bitcoin sin entrar en Bitcoin, comprar acciones de MicroStrategy era la mejor manera. JP Morgan dice que los pagos se basan en el rendimiento de la cesta de empresas. La inversión mínima es de $1000 y la fecha de vencimiento es mayo de 2022. O sea, es una especie de opción que engloba estas monedas, ¿no? Seguramente habrán hecho eso, habrán comprado opciones de todas estas empresas y en función del rendimiento de esas opciones, pues podrás tener un resultado positivo o no para mayo del 2022. El nuevo producto representa una de las muchas formas en las que los inversores institucionales pueden acceder al mercado de criptomonedas al alza. Wall Street ya está adoptando en masa a las monedas digitales, lo que explica en gran medida el fuerte soporte de los precios inferiores de Bitcoin. La moneda digital estrella llegó a cotizar a 54.888 el martes, según TradingView. Bueno, en realidad más, porque esta noticia debe estar un poco retrasada porque estuvo por encima de 55.000. Si el fondo cotizado en bolsa de Bitcoin, lanzado por Purpose, sirve de ejemplo, los inversores tradicionales tienen un gran apetito por los activos digitales. El ETF canadiense registró un volumen de casi 100 millones durante su estreno y a principios de este mes superando los 1.000 millones de dólares en activos tras su primera semana. Vale, o sea que la gente está deseando que saquen cosas relacionadas con las criptomonedas.
este producto seguramente tendrá bastante demanda. No es una compra directa de criptomonedas, en realidad no siguen sin meterse de lleno en las criptomonedas, al final tendrán que entrar de alguna manera, pero lo que está reconociendo el banco es que hay una gran demanda de este tipo de productos porque si no, no sacarían este producto. Aunque no sea comprar directamente Bitcoin, la gente les está pidiendo invertir en criptomonedas. Y están haciendo pues de manera un poco por la puerta de atrás, pero al final van a tener que entrar porque no hay más remedio, la gente se lo está pidiendo. Si no, no sacarían este producto. Este producto no tendría ningún sentido si no tuviese demanda. Ellos sacan los productos que tienen demanda y saben que tarde o temprano van a tener que sacar algo que exponga directamente al Bitcoin. Lo que pasa es que se están haciendo de rogar, pero no les queda más remedio. Y bueno, aquí a la derecha vemos un montón de comentarios de NFTs, que está súper de moda ahora mismo. Aquí hay un comentario, aquí hay otro comentario, bueno, el tema de moda, ¿no? Pero bueno, lo que os digo, las modas pasan y seguramente vendrá una caída fuerte también en todas esas monedas relacionadas con NFTs porque seguramente ahora mismo se está sobrepagando muchísimo todo ese tema. Bien, vamos con el análisis. Como vemos, la vela del Bitcoin hoy es de momento de indecisión porque ha tenido momentos de fuerte bajada y ahora está prácticamente repitiendo. También ha tenido incluso subidas importantes hacia la zona de los 55.800, pero ahora mismo pues está repitiendo. Y como hemos visto en el gráfico de una hora, hemos tenido esta bajada fuerte ayer a la noche, a las 2, 3 y 4 de la mañana. Después se ha recuperado otra vez, pero las altcoins, lo que decimos, se han quedado atrás. Ayer decíamos que podía haber una corrección tranquilamente, que no pasaba nada si perdíamos este nivel. Podíamos ir incluso hacia la zona de los, decíamos, 52.000 más o menos, 52.100 o incluso 51.600 si no hubiera pasado nada. Se quedó un poco más arriba la corrección, mejor, no ha corregido tanto, pero, pero este movimiento pues sí ha perjudicado al mercado en general, a las altcoins, y ahora pues el Bitcoin se está estabilizando y si en esta zona entre 54.000 y 55.000 se estabiliza, pues las altcoins volverán a coger un poco de confianza y recuperar, pero se han visto bastante tocadas y es muy importante ver lo que ocurre con la vela de hoy en las altcoins. Más que nada porque si recuperan al cierre lo que han perdido, pues no habrá problemas, porque quedará todo en un susto, pero si no recuperan al cierre hay gráficos que se han quedado un poco feos. Por eso es lo que decíamos, cuando hay tanta euforia hay que intentar empezar a salir de la euforia, ¿no? Y ayer ya había bastante euforia en muchas de las altcoins. Y lo decíamos aquí, ¿no? Lo decíamos tanto a la mañana como a la tarde, en los dos vídeos. Bien, vamos a ir viendo las altcoins como están. El Bitcoin no hay mucho que decir. El soporte son los 53.000, perdón, 521 y la resistencia ahora mismo está en 55.500, ¿vale? Bien, One Inch, pues lo que estaba fabricando estos días este suelo, pues con esta vela de momento si cierra así se rompería un poquito esa situación. Si recuperase al cierre y se quedase otra vez en la zona de 7.900, pues no habría pasado nada y mañana posiblemente volveríamos a la carga y volveríamos a intentar subir. Pero ya hay que tener ojo porque esta vela de momento como va es mala. Solamente nos queda pues hasta que cierre el día para ver si se recupera un poco, ¿no? A AVE lo mismo, la vela esta no es muy buena de momento, como va no está muy bien. Si cierra así, pues las cosas no van bien. Se podría ir a apoyar a esta línea de tendencia, pero luego le costaría más volver a salir al alza. Lo importante de las velas de hoy es que al cierre mejoren. Si al cierre no mejoran, si cuando hagamos el vídeo de la noche esto no está en 7.960 o mejor, pues la cosa pinta un poco fea para los próximos 2-3 días. Pero todavía yo espero que al cierre sí que mejore bastante porque me da la sensación de que el Bitcoin va a estabilizarse. El movimiento ese brusco que ha habido, pues ha sido una sacudida de mercado y a lo largo del día quedan muchísimas horas para que se estabilice en esta zona y dé otra vez un poco de confianza a las altcoins. Cardano también bajando un poco, sigue por debajo de la línea de tendencia y sigue con posibilidades de caer a esta zona de por aquí que tenemos en esta
en esta elipse que puse en rojo. Vamos a ver qué más hay por aquí. Algorand también cayendo. Ayer estaba con buenas intenciones, en algunos momentos empezaba a subir bien. Sin embargo, esa vela de hoy, pues ya veis que también es negativa y lo mismo que he dicho con las otras, necesita un cierre mucho mejor de lo que va ahora para mejorar ese aspecto técnico antes de que termine el día. Así que hay que vigilar mucho las velas de hoy que son importantes. Lo mismo esta de Alfa, que estaba en zona de soporte y estaba empezando a rebotar. Vemos que con el cuerpo cubre toda la vela anterior y eso es malo. Por eso debería deshacerse un poquito este cuerpo y dejarnos un poco de mecha por abajo para dejar el gráfico otra vez en zona neutral, zona como para volver a subir. ARPA sigue subiendo, de las pocas que se desmarca un poco de la situación. Venía bastante bien estos días y sigue con esa tendencia alcista, casi ha llegado a los 130. APP Coin, que también ayer se mantenía en positivo y empezaba a mejorar técnicamente, sigue manteniéndose en positivo con esa buena vela que está haciendo. Es de las pocas también que se mantiene bien. AirSwap, que parecía que quería despegar, se vuelve a frenar. Lo mismo que las otras. Si esta vela de hoy recupera y se va otra vez a los precios de apertura más o menos, podría tener una gran vuelta porque ayer estaba iniciando un gran movimiento, pero se quedó frenada por el mercado en general. Atom también perdiendo el soporte de momento, pero lo que decimos, hay que esperar, todavía son muchas horas por delante en el día y en cualquier momento puede ponerse otra vez por encima de 3.744 y solo ser un susto, porque a mí me da la sensación de que es eso, solo ha sido un susto, las altcoins se han asustado un poquito por ese movimiento brusco del Bitcoin que hubo a la noche y todavía no se han recuperado del susto, pero tienen muchas horas durante el día para recuperarse. Audio queriendo salir al alza de nuevo, increíble. La pinta que tienes de subir. La verdad es que podría llegar otra vez a 2.400, 2.600, incluso más arriba. Y fijaros lo que nos costó salir de la zona de los 800. Pues ahora parece que se va a mover otra vez hacia arriba y de forma fácil además parece. Bueno, AVA, que creo que la comentamos ayer, decíamos que estaba rompiendo al alza, pues otra subida importante del 10%. En algunos momentos ha llegado a estar corrigiendo, pero vemos como después ha salido al alza con bastante claridad. AVAX, que ayer rebotaba en la zona de soporte de los 46.342, retrocede un poco. Tiene la resistencia, la primera resistencia importante en la zona de los 68.000, más o menos. AXS vuelve a subir después de tocar casi los 5.882, rebotando bastante bien y encima un día bajista, no es muy normal eso. BAN se vuelve a ir a la zona de soporte, hay que seguir vigilando ese nivel. Aún así, también lo mismo que para las otras, esa vela todavía puede mejorar mucho de aquí al cierre. Basic Attention Token se ha frenado en esa caída y sí que da mejores sensaciones esta vela que la de ayer. Yo creo que va a volver a subir en cualquier momento, que nos vamos a ir a la zona de 1.700, 1.800, pero bueno, hay que esperar un poco para ver. Seguimos, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bell vuelve a estar en zona de compra. Para mí en esos niveles, 5.132 está muy bien para entrar porque creo que va a ir hacia la zona de quizás 65.000 o 70.000 en los próximos días si el mercado se lo permite, que yo creo que sí, que todavía hay unos cuantos días en los que creo que el mercado se comportará bien. Binance, que ayer subió gracias a la noticia que comentábamos en el vídeo de la mañana, de que habían sacado un staking con una rentabilidad muy alta, pues se mantiene ahí en la parte alta, está bajando un poquito, un 4%, pero más o menos se mantiene. Digamos que salvó aquí el soporte. Finalmente no perdió este nivel, que era el soporte, esa zona de los 45.167, y al salvar esa zona, pues por eso subió, ¿no? Seguimos, vamos a ver. BTCST corrigiendo, está
Sí que no me esperaba porque estaba dando la sensación de que iba a ir otra vez hacia los máximos y retrocede de nuevo. La pinta que está cogiendo no es muy buena, así que yo casi mejor, a menos que la tengáis en puesta para que os genere satoshis, que entonces no hay problema. Si es para especular, yo me saldría de ahí porque no tiene buen aspecto ya, ¿eh? En principio no tiene, vamos. Ya sabéis, no es consejo de inversión, cada uno que haga lo que le dé la gana o que saque sus propias conclusiones, pero en principio no parece que tenga buen aspecto en el corto plazo. Alguien me ha preguntado también por esta, por CELR, bueno, ¿cómo se llama? Espera un segundo a ver si lo pone. Celer Network. Pues está subiendo. Lo que pasa es que se le ve que es poco líquida por cómo están las velas del gráfico. Ha roto la resistencia de los 59, la siguiente resistencia la tiene en la zona de los 72. Podría ir hacia esa zona y está moviéndose en contra de la tendencia y parece que no va mucho con el resto de la tendencia. CHR ayer llevaba unos días con una subida espectacular. Hoy ha vuelto a estar en la zona de los 450 en algún momento del día, por encima incluso. Pero parece que ya en esa zona pues está un poquito consolidando y quizás hay algún retroceso adicional antes de volver a subir, ¿no? En principio, la compra buena ya no es ahí, evidentemente. De esta moneda ya hemos hablado mucho en esta zona de por aquí, que era zona de compra, en la zona de 102, 113, 116. Muchas veces hemos comentado que ahí era buena zona de compra, que podía subir hasta 130, 140. Cuando saltó al alza aquí, volvimos a decir que la zona de volver a comprar era la zona de 145. Y a partir de 145, pues ha sido ese movimiento brutal alcista que nos ha llevado casi hasta el 500. Bien, Chiliz corrigiendo, normal también, aquí se juntó todo, fue la tormenta perfecta, se han juntado acontecimientos de nuevos contratos con equipos de deportes en Estados Unidos, equipos de la NBA, etcétera, con los temas de los NFTs. Se ha juntado todo. Los NFTs están ahora mismo, pues eso ya hemos visto, todo FOMO y el deporte pues también está empezando a pegar fuerte, entonces se ha juntado aquí todo y es por eso que ha tenido esa subida, ¿no? Pero seguramente veremos correcciones y habrá oportunidad de entrar a precios mucho más económicos que ahora. Compound sigue con el descenso. Seguimos con las monedas de finanzas descentralizadas que han pasado a un segundo término, eclipsadas por las NFT. Ahora todo el dinero está yendo hacia ahí y en estas pues se ha quedado un poquito atrás, ¿no? Habrá que esperar porque ya volverá, las modas vuelven otra vez. Coti sigue muy fuerte, después de la caída de ayer, que fue también bastante brusca, de nuevo se recupera con mucha solvencia, un 13% de subida, muy buena, muy buen comportamiento, desde luego. CTSI bajando, está un poco peor, puede ir a zona de 448. Dash, que ayer parecía que empezaba una subida, pues vuelve a las andadas y vuelve a bajar. No terminan de levantar cabeza estas monedas que están así un poco zombies, como decimos, ¿no? Digibyte tampoco termina de levantar cabeza. Ayer sí que lo intentó. La vela de ayer era buena. Y yo diría que estos precios son buenos para entrar. Me da la sensación de que va a tener un rebote importante porque la vela de ayer es que ya era como para rebotar. Y si está bajando es porque el mercado está mal en general hoy. Pero la vela de ayer era como para hoy estar subiendo un 10% y no bajando un 3%. Así que si está bajando seguramente es buena zona para entrar. Día, pues lo mismo. Tenía una pinta muy buena ayer al cierre y con esta caída yo creo que es buena zona para volver a comprar en principio. Pero claro, depende de lo que tengáis en la cartera. Si tenéis ya la cartera llena, pues nada, habrá que esperar y habrá que ir saliendo de las que ya se tienen, ¿no? Antes de comprar otras nuevas. Bien, DOT, que ayer rebotó bastante, aguanta un poco en esa parte del cierre de ayer.
se aguanta la subida que tuvo al final. Vamos a ver cómo se comporta los próximos días. No sé si todavía caería un poco más, depende de cómo esté el mercado en general. Si el mercado más o menos recupera, si las altcoins cogen un buen tono, pues DOT igual más o menos vuelve a ir hacia los máximos. Si el mercado sigue un poco flojo, pues podría caer otra vez a la zona de 66.000. Elrond ayer salvó los muebles ahí en la línea de tendencia, hoy está otra vez luchando con esos niveles y está un poco incierta, porque si pierde ese soporte, esa línea de tendencia y el soporte horizontal más o menos que tiene en esa zona, esta zona de por aquí, de los 2.765, pues podría caer, pero si no lo pierde, pues tendríamos subidas hacia la zona de 3.500. O sea que tenemos ahí esa doble oportunidad, o sea, doble posibilidad, perdón, difícil de saber hacia dónde va a ir en este caso. ELF retrocediendo hasta el soporte de los 498, no termina de arrancar, es una de las que tiene muchas posibilidades de salir al alza, pero que como se está retrasando mucho, pues al final le puede venir una corrección al mercado en general y va a ser difícil entonces que ELF vuelva a repuntar, ¿no? ENJ corrigiendo un poco, es otra de las que se ha visto beneficiada por el FOMO actual en el sector de los NFTs, pero todo el FOMO en algún momento termina y aquí posiblemente estaremos cerca del final. EOS sigue sin levantar cabeza, vuelve a perder lo que había ganado ayer y un poco más. Ayer la vela cerró muy bien, daba la sensación de que podía empezar un movimiento alcista, pero una vez más, como el mercado se ha dado la vuelta, pues se va para abajo. Ethereum pues lo mismo, caída también del 2 y pico por ciento, segundo día seguido con una vela negativa y además acercándose a un soporte, los 0,03313, que de perderlo pues puede dar lugar a caídas adicionales. Fed 7% de subida, se desmarca del mercado y encima está en una parte muy alta de la cotización. Es increíble lo fuerte que está y lo contrasta con lo débil que estaba a final del año pasado, que no hacía más que caer, caer, caer y estaba en una zona ridícula de precios y ahora justo es lo contrario. Estamos en precios altísimos y no la dejan caer. Es increíble. El comportamiento del mercado nunca deja de sorprenderme. FTM, que decíamos ayer que posiblemente seguiría cayendo, creo que todavía va a caer más. También es otra que se ha sobrevaluado mucho seguramente. GRT retrocediendo justo a la línea de tendencia. La vela de ayer era bastante positiva. Daba la sensación de que íbamos a ir hacia la zona de 4.400, pero como el día se ha levantado como se ha levantado, pues nos volvemos a ir a la zona de soporte y en esa zona vamos a ver si aguanta y rebota, porque perder esa zona sería peligroso. Seguimos. Bueno, ICX también sigue cayendo, ha llegado a la zona que decíamos de los 3.400, ahí en teoría es soporte y ahí debería empezar a entrar dinero y empezar a recuperar. IOTA se nos va para abajo un 5%, creo que esa zona es oportunidad de empezar a acumular en IOTA, creo que es una buena zona, porque en el futuro yo creo que va a haber mejores precios en IOTA. Lo que pasa que es la primera zona donde se debería empezar a acumular, yo creo que podría bajar más, entonces yo guardaría balas por si acaso. IOTX, la comentamos ayer, estaba rompiendo esa resistencia y al final pues se ha ido para arriba, claramente. Cava retrocede, rompe esa línea de tendencia, pierde un poquito la forma del gráfico que estaba haciendo. Va a tener que encontrar otra vez suelo en esta zona de los 7.400. También veremos cómo termina el día. Hay que esperar porque seguramente recuperará de aquí al cierre. Lo que no sabemos es cuánto. Y lo importante no es la vela de hoy, que la vela de hoy está mal en casi todas las altcoins, sino la vela de mañana. La vela de hoy ya, pues por mucho que quiera recuperar, pues va a acabar pues, por la zona como mal menor 7.800 y la vela de mañana es la importante. Si la vela de mañana
sale al alza y vuelve a situarse por encima de los 8.033, no habrá pasado nada. Si la vela de mañana, aunque la de hoy recupere, vuelve a ser bajista, entonces sí que habría que empezar a preocuparse. Pero en principio, por la vela de hoy no me preocuparía porque es un caso general. Kyber Network lo mismo, cayendo a zona de soportes. Esta zona de los 3.650 es soporte y está muy cerquita ya. El nivel que está ahora yo creo que ya es buena zona para entrar. 6% de caída es muy buena caída. Link, un 3% de caída, se va a la zona mínima de estos últimos días. También creo que es buena zona. Ayer ya estaba en un precio aceptable y hoy pues mejor todavía, ¿no? Litecoin vuelve a caer. Se acerca de nuevo a los mínimos, no termina de levantar cabeza. No es la mejor moneda. Desde hace mucho tiempo que no se comporta bien. Mana retrocediendo un poco de la gran subida que había tenido estos días. Aún así, desde el mínimo del día ha rebotado bastante. Fijaros que está en 905 y ya está en 974. No la dejan caer mucho. Matic no es que no la dejen caer, es que no para de subir. 600 ya, prácticamente en máximo histórico. Subida tremenda. Maker, 2,8% de retroceso y también de las perjudicadas por la nueva moda, ¿no? MicroStrategy ayer subió un 14,7%. Mercado fuera de horas ya estaba marcando mayores subidas para hoy, estaba en 735. No sé luego cómo vendrá, dependerá de cómo tengamos al Bitcoin, pero está comportándose bien también. Nano retrocediendo. Me decían que analicen mejor, que analicen más Nano. Es que no hay nada que analizar en Nano, si es que tiene un gráfico horrible. No tiene nada. No tiene. Tiene ahí solo el soporte ese de 817 y no tiene ninguna línea de tendencia fiable por ningún lado. No se le puede coger líneas de tendencia por ningún lado. Está caótico. Es imposible analizar esto. Hay gráficos que no hay por dónde cogerlos y este es uno de los que no hay por dónde cogerlo. Entonces no puedo analizar una cosa que se comporta de una forma tan caótica como Nano. Cuando tenga un movimiento normal como el que tenía, por ejemplo, en esta zona de por aquí, que tenía una línea de tendencia clara bajista, o en otros momentos como aquí, que había un triángulo, o yo qué sé, o en esta también tendencia bajista, pues cuando eso lo analizaré. Pero es que ahora mismo está caótico totalmente. Lo mismo va para arriba que va para abajo sin ningún sentido. No hay una pauta que seguir. Entonces no puedo analizar nada más en Nano. Nier. Gran subida la que ha tenido hoy, ha llegado a estar en 1156, ahora retrocede, pero el comportamiento de esta moneda ha sido muy bueno desde que estaba en la zona de los 830, que decíamos que era zona de compra. Neo bajando y perdiendo además ligeramente el soporte de los 761, todavía no reacciona, sigue en esa consolidación desesperante que está haciendo en esa zona del doble suelo. Todavía no sabemos cuándo se va a mover, pero se moverá al alza seguramente. Pero no sabemos cuándo, ese es el problema. Ocean bajando un 5%, está ya cerca del soporte. Este nivel de aquí es el máximo anterior, los 2483, y está muy cerca de esa zona ya. Así que posiblemente ahí es donde rebote. OGN retrocede después de haber tenido un día muy alcista ayer. Vamos a ver cómo cierra esa vela. Si no pierde los mínimos de ayer, no habrá problemas. Y posiblemente los siguientes días, si el mercado está otra vez bien, volverá hacia la zona de los 1800, pero en principio, pues esa zona debe ser, la zona en la que está ahora debe ser de consolidación. Omísego cayendo otra vez, tampoco el día es nada propicio, pero la vela es fea, es fea. Vamos a ver cómo termina. Debería terminar mucho mejor, debería terminar por la parte de 975, pero vamos a ver, es un día hoy peligroso en ese sentido de a ver cómo terminan las velas, ¿no? Si terminan bien no pasa nada, pero si terminan mal pues hay que sacar conclusiones, ¿no?
Ontology, por ejemplo, pues también esa vela es fea, también retrocede y cubre con el cuerpo las anteriores, no indica nada bueno de momento, pero ya os digo, quedan muchas horas, hay que esperar a ver. Seguimos. Al final es lo que tienen las altcoins, por eso son más peligrosas y por eso hablamos siempre de tener la mayoría en Bitcoin, ¿eh? Porque en cualquier momento se te dan la vuelta, te pueden hacer un agujero, pero bien grande, ¿no? Bien, Pearl, 8% de subida, mantiene el gráfico alcista, es de las que se desmarca de la situación y sigue en esa tendencia, ¿no? Rompiendo la resistencia, como hemos visto, esta zona de los 194 y ahora llegando hacia la siguiente resistencia, esta zona de 240 más o menos. La siguiente sería 340, que en principio está lejos, pero ya hemos visto hacer cosas de ese estilo a otras monedas estos días, así que bueno, no nos extrañaría tampoco demasiado. QLC ayer tuvo una subida espectacular hasta los 173, hoy retrocede, vuelve a apoyarse en soporte, que es el máximo relativo anterior, en el cuerpo de vela, que es esta zona de aquí de los 147, 147 más o menos. QSP también consolidando un poquito la ruptura que tuvo ayer. No está mal, está corrigiendo un poco, pero es normal para el día que tenemos. Y lo más probable es que vaya hacia la zona de los 149. Incluso podría romper esa zona, porque ya hemos visto gráficos que han hecho algo similar. Esto es una zona de suelo y si rompe esta zona de los 149 podría subir tranquilamente hacia 184 o incluso hasta los 200. Qtum retrocediendo un 5%, vela también fea. Ayer no cerró mal, la pinta que tenía al cierre no era nada mala, podía haber recuperado hoy perfectamente los 1229, pero al estropearse un poco el día en general para todo el mundo, pues se fue para atrás. Riff, lo mismo, vela también fea, estos días había estado cayendo, ayer parecía que se empezaba a dar la vuelta, la vela de ayer no fue mala, daba la sensación de que hoy podíamos ir hacia la zona de los 80, pero se ha levantado el mercado de las altcoins mal y estamos en esa zona de 65 que no es una buena zona, ¿no? Deberíamos rebotar desde ahí y terminar la vela por lo menos en la zona de 68-69. Si terminamos 68-69 no habrá pasado nada, pero terminar en 65 no es bueno. REN también ayer subió bien, llegó casi hasta los 2600, 2550 creo recordar. Sí, 2550 y hoy vuelve a retroceder. De momento no está en zona de compra, pero si retrocediese un poco más a la zona de 2180, ahí sería zona de compra de nuevo. RLC, buen comportamiento. Los días anteriores había mostrado fortaleza, ya lo decíamos, los días anteriores a ayer, sobre todo el día, hace 2 días, el día 8 de marzo, mostró muy buena fuerza en el mercado porque estuvo bajando mucho y de repente se dio la vuelta y acabó en positivo. Y ayer nos extrañó esta vela bajista, decíamos, es raro, venía con mucha fuerza y de repente un día propicio, porque ayer era el día propicio para las altcoins, estaban casi todas subiendo, RLC se comportó mal y sin embargo hoy ya veis cómo le está dando la vuelta a la situación, una vela envolvente con las dos anteriores, ha estado por encima de los 4200 y todavía podría subir bastante. Todavía podría subir bastante porque se ha quedado bastante atrás, además, esta moneda con respecto a otras. Todavía está en esa zona de suelo y no me extrañaría que tuviese un salto importante hacia la zona de 6562. Incluso más. Bueno, Rose aguanta ahí en los 250. No ha sido capaz todavía de consolidar por encima de los 266. Ayer cerró por debajo, estuvo casi todo el día por encima, pero no fue capaz de cerrar por encima. Y bueno, no está mal, está muy cerquita de esa resistencia de los 266, que ahora ya no parece tan fuerte, porque ya la ha pasado varias veces, con lo cual es factible que en cualquier momento de mercado medianamente positivo vuelva a ir a por esa resistencia y en el momento que supere esos niveles va a ir a por el 301 y superar 301 supondrá una subida importante en el medio plazo. RSR, 4% de descenso,
zona de soporte principal no, de primer soporte, que es la zona de 129, pero decíamos que posiblemente caería a 121 y hacia ahí se está dirigiendo. Run por debajo de la línea de tendencia, pero no se separa de ahí, o sea que de momento no está bajista. Pues tiene que perder los soportes para estar bajista y aguanta de momento los soportes. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, Sol cayendo un 1% en la línea de tendencia. Peligro, si la pierde puede caer bastante. Hay que tener cuidado ahí. Seguimos. Stratis, 3,5% de caída. Llegando a esos niveles de soporte todavía le queda un tramo hasta los 2421. STX muy cerquita de zona de compra, la zona más o menos es los 2000, 1900 estaría bien también, entre 1900 y 2000 no sería mala zona para entrar en STX, hay que esperar un poco todavía, pero ya se está acercando. Teta subiendo, continúa con ese movimiento alcista de los últimos días, no hay mucho más que decir. Tomo Chain, zona de soporte en teoría. Creo que al cierre aguantará los 4.615 porque yo confío, la verdad es que sí que confío que al cierre las velas van a mejorar bastante. No está el mercado en principio mal como para caer, ya vemos el Bitcoin casi en 55.000, solo ha sido un pequeño susto y yo creo que a lo largo del día se recuperarán esas velas, pero no sé, hay que tener precaución por si acaso, pero me da la sensación que el mercado tampoco es que esté mal. UNFI retrocediendo, en algún momento se ha acercado a la línea de tendencia, como veis la mecha de la vela ha estado bastante abajo, pero aún así rebota un poco antes de tocar el nivel de soporte. Uniswap sigue cayendo, decíamos estos últimos días que daba la sensación de que iba a haber caída importante, quizás hacia la zona de 41.397 y parece que va camino de esa zona. Creo que se han pasado también mucho con la última subida, este tramo de aquí. Me da la sensación de que va a corregir rápido. Bueno, BET también corrigiendo, todavía no ha acabado de corregir yo creo, me parece que tiene que ir hacia la zona de los 97. VIP, ayer lo decíamos que estaba empezando a reaccionar. Fijaros, esa vela también es interesante, la de hoy, y da la sensación de que en cualquier momento va a saltar hacia la zona de 150, que es una subida bastante importante. BitT, que ayer también dijimos que estaba con buena pinta, pues dio un susto ayer, porque fijaros dónde ha estado la mecha, y eso fue nada más abrir la vela. Cayó hacia la zona de 1400 y ya está en 1840. Una subida muy importante desde los mínimos que marcó esa vela, rompiendo esa resistencia y con posibilidades de seguir subiendo bastante. O sea, esto fue un amago para sacar a toda la gente de aquí, una caída brusca y después se quedó el mercado limpio y ahora van para arriba tranquilamente. Suele pasar en las criptomonedas mucho, en las altcoins. Wabi bien cerca de los 558 y lo va a intentar romper seguramente. OneChain, que se había quedado un poco atrás, vemos como parece que se encamina hacia esos 1992, es una de las que puede ir bien. Waves, que ya decíamos que no nos gustaba demasiado, cayendo, no tiene buena pinta, hay algo que no nos gusta en este gráfico. No sabemos muy bien qué es, pero no nos gusta. WRX más o menos se mantiene bien, baja un poquito, pero bien, el gráfico sigue teniendo buen aspecto. SEM, ya decíamos que posiblemente caería hacia la zona de los 1000 o los 900 y el mínimo ha sido 970. Todavía puede seguir cayendo más. Stellar, también decíamos que no levanta cabeza y que sigue con mala pinta. Alguien me preguntaba, ¿sigues sin recomendar Stellar? Es que Stellar nunca la recomendaría porque el comportamiento técnico normalmente siempre suele ser muy malo. Monero retrocediendo también perdiendo soporte, mala pinta, zombie coin total.
Ripple también otra que cayendo bastante, un 3,80%, pierde soportes, no levanta cabeza tampoco. Tezos retrocede, pierde el soporte de los 790, mala pinta también, no levanta cabeza ni para atrás. Y aquí en la parte final tenemos Zcash, que también otra zombie coin cayendo, no levanta cabeza. Cílica retrocede, pero está en esa zona entre los 230 y 250. Todavía no pierde ni el soporte ni supera la resistencia. Y ZRX, que ayer ya decíamos que estaba un poquito floja, va hasta los 2534, que es el soporte. Y ahí, en teoría, debería rebotar. Debería rebotar por lo menos hasta la zona de 2800 para, no sé, 2800, incluso 2890. Esa zona podría rebotar y luego ya veremos a ver lo que pasa. Pero en principio, si alguien tiene esta moneda y va hacia la zona de 2880, yo creo que ahí saldría de parte de la moneda por lo menos, lo que se haya ido acumulando, pues el 70% de lo que hayas ido acumulando estos días, salir ahí por si acaso. El otro te lo puedes quedar por si pega el salto que esperábamos hace unos días, pero en principio este comportamiento no es bueno, es bastante feo, ya debería haber rebotado. Entonces, cuando se comportan así un poco peor de lo que esperamos, pues casi merece la pena salir y ya se volverá cuando tengan mejores expectativas. Y bueno, como veis, Bitcoin en positivo, 55.145 ahora mismo, y contrasta con eso, con el mercado de las altcoins, que está todo en negativo, como ya veis. Y es lo que puede pasar muchas veces, que el Bitcoin en realidad es donde está el dinero, el gran dinero, y lo otro son especuladores y pequeños inversores queriendo hacer el agosto en una moneda en concreto y en un día y en 2 días o en periodos cortos. Y ahí es donde te puedes llevar las grandes sorpresas, ¿no? Tanto al alza como a la baja. Normalmente al final acaba siendo una tumba para los pequeños inversores porque sí, cuando las cosas van bien todo muy bien, pero luego siempre al final, como para tener rentabilidades altas tienes que arriesgar mucho. Cuando te sale bien, pues no pasa nada, pero cuando te sale mal, pues las pérdidas también son grandes y al final acabas pagándolo, ¿no? Así que bueno, cuidado con eso. Y lo dicho, el Bitcoin bien, está otra vez casi en máximos del día. A poco que rompa esas velas ya se pone por encima de los 56.000. En cuanto rompa estas velas de aquí, se pondría por 56.000 tranquilamente. Y nada, no se ve bastante estable el Bitcoin. Lo que se ve inestable son las altcoins hoy y esperamos a ver el cierre del día. Yo espero que para el cierre esté mejor. Me da la sensación de que estas velas son un poco para asustar a la gente, pero todavía me da la sensación de que quedan unos cuantos días de buen comportamiento de las altcoins. Yo creo que tenemos tiempo para ir saliendo durante los próximos 7-10 días. Es decir, ir planificando las salidas para los próximos 7-10 días de las altcoins, salidas hacia Bitcoin, y después de eso pues ya volveremos a retomar cuando veamos que hay nueva ocasión. Seguramente vendrá además caída fuerte en las monedas que están con los NFTs, porque eso no se puede sostener en ese nivel, ¿no? de crecimiento. Ha sido un boom, bien, ha durado un buen tiempo, ha habido subidas espectaculares, pero estas cosas son periódicas. Hay booms y hay luego retrocesos grandes y luego ya pues ya se volverá a estabilizar y volverá a haber oportunidades o volverá a haber otros sectores que florezcan en las criptomonedas, porque al final van a ir surgiendo cosas, igual que ha surgido lo de los NFTs, volverán a surgir otras cosas también, otras ideas que se tokenicen y que darán lugar a booms en otros sectores, etcétera. Así que bueno, ya tendremos oportunidades, no os preocupéis por eso. Y nada, lo dejamos aquí con el Bitcoin casi en 55.200. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!